Hola queridos estudiantes, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y hoy desarrollaré algunos de los ejercicios propuestos para la semana de repaso. Elegí los que son más complicados para poder explicar aquellas partes, aquellas secciones que sean más difíciles. Bien, en la pregunta 5 tenemos que escribir el nombre de la familia lingüística a la que pertenece la lengua que están en las alternativas. Recordemos que las lenguas conforman familias, con las lenguas que tienen mayor relación, con las que las palabras que se emplean guardan alguna relación de origen común. Por ejemplo, Aymara es el nombre de la lengua que pertenece a la familia Aru, junto con el Cauqui. La familia, el grupo de lenguas que abarcan tanto el Aymara, el Cauqui, se llama Aru. Para la lengua ticuna, el nombre de la familia es el mismo, ¿no? También ticuna. Para el Ashaninka, la familia a la cual pertenece es la Arawak. En el caso del Cauqui, al igual que el Aymara, como ya mencioné, es una lengua que pertenece a la familia Aru. Y el Amahuaca, al igual que el Shipibo, es una lengua de la familia Pano. Y se hablan en Ucayali, se hablan en la zona del Purús, en esta zona de la selva central o también de esta zona del Ucayali. En la pregunta 6, en el espacio respectivo escriba la procedencia de cada palabra, es decir, si su origen viene de una lengua amerindia o de una lengua germana o de la lengua árabe o de latín. Y así, la palabra camote es un americanismo porque se insertó a nuestra lengua a partir del contacto que hubo con las lenguas amerindias. Igual sucede con la palabra pampa, también tiene un origen en una lengua amerindia. Por ello, este término es un préstamo o es una palabra que se llama o que recibe la denominación de americanismo. Alcalde, como sabemos, como hemos mencionado, es una palabra de origen árabe, por lo tanto, su denominación va a ser arabismo. Blanco es una palabra de origen germano, entonces es un germanismo. Y por último tenemos una palabra que es noche, que viene del latín noctum, y sabemos que la secuencia KT originó el sonido cha, ¿no? En el caso de nocturno se mantiene esta forma de latín, entonces es un latinismo. Estas dos preguntas tienen que ver con los primeros temas, estamos repasando, estamos volviendo a mencionar qué es una familia, qué es un americanismo, que tiene que ver mucho con la realidad lingüística y con la historia del español. En la pregunta 8 tenemos que escribir si es correcto o incorrecto con respecto a lo que nos dice el enunciado, y hay 5 enunciados. La primera, el quechua es una lengua materna en Argentina. Es correcto. Recordemos que el quechua no solo se habla en el Perú, sino en todos los países limítrofes de nuestro país y además en Argentina. En B, el enunciado dice que el aymara se habla en Tacna, en Puno y en Cusco. Recordemos que el aymara se habla en Tacna, en Moquegua y en Puno, ¿no? Y es oficial en estos departamentos, así que es incorrecto. En C, las lenguas amazónicas carecen de gramática. Recordemos que todas las lenguas son sistemas de signos que sirven para comunicar nuestras ideas, para construir nuevos conocimientos. Es decir, todas tienen un orden y todas tienen una lógica. Por lo tanto, todas también tienen gramática. No es correcto decir que las amazónicas carezcan de ella. En D, en el Perú la castellanización culminó en 1700. Y esto no es cierto porque hay zonas donde la castellanización todavía es un proceso vigente. Por ejemplo, en las zonas más alejadas del país,
donde aún se hablan lenguas amerindias solamente, o los niños hablan esas lenguas al iniciar su proceso de comunicación, el castellano se impone. Ellos van poco a poco aprendiendo como segunda lengua el castellano y por lo tanto la castellanización continúa. Y hay zonas también que tienen otros escenarios donde los niños aprenden primero el castellano y luego aprenden su lengua de acuerdo a la cultura de donde sea esa comunidad. Entonces, no es cierto que la castellanización ya culminó, sino que se mantiene hasta la fecha. El cauqui solo se habla en territorio peruano. Esto es correcto. Recordemos que esta lengua que pertenece a la familia Aru se habla en la región de Lima. En la pregunta 9 tenemos que indicar cuáles son las afirmaciones correctas con respecto a la gramática. La gramática, dice el enunciado 1, es el arte y la ciencia de hablar y escribir correctamente, una lengua natural. Recordemos que la gramática va más allá de escribir. La gramática en realidad está presente en lenguas incluso que no tienen escritura. ¿Por qué? Porque es la lógica de cómo se organizan las palabras al hablar una lengua. Entonces, no es cierto, ¿no?, que tiene que ver con la escritura correcta o incorrecta. 2. La gramática contiene reglas finitas que permiten entender y crear infinitas oraciones. Este es un enunciado que por muchos años ha permanecido en los estudios de lingüística. Se sabe que la gramática es un conjunto de reglas que nos permiten hablar, y cuando hablamos creamos infinitas oraciones, nuevas, no repetimos, ¿no? Podemos crear nuevas, entonces es correcto. 3 en romanos. Cualquiera sea la clase de esta, siempre prescribirán normas ortográficas. Recordemos que las gramáticas pueden ser descriptivas o pueden ser normativas. Y recordemos que las que prescriben o las que nos recomiendan cómo escribir bien son las normativas, mientras que la descriptiva es un tipo de gramática que se encarga de estudiar y describir la estructura de la lengua y no prescribir. Entonces tampoco es cierto, porque acá se está afirmando que cualquiera siempre prescribe. En 4 en romanos, una clase de ella da cuenta objetiva de la estructura y función de la lengua. Esta sería la gramática descriptiva de la cual estaba hablando hace un momento. Por lo tanto, es cierto el enunciado 4. Y en 5 en romanos, dice que la gramática se adquiere de manera inconsciente, natural y en un medio sociocultural. Y esto es cierto, es la última idea, la última versión de la lingüística. Que señala que la gramática no solo es descriptiva, sino que también forma parte del conocimiento de nosotros como hablantes, que tenemos un conocimiento de nuestra lengua y lo aprendemos desde pequeños, sin ir a un colegio a aprender una lengua, de forma natural y en nuestro medio, que es la familia, el medio sociocultural más adecuado donde aprendemos una lengua. Por ello, la secuencia D es la que contiene 2, 4 y 5 en romanos y esa es la respuesta correcta en la pregunta 9 sobre gramática. La pregunta 10. Nos piden observar cómo se ha escrito este párrafo y ver cuál es la alternativa correcta con respecto a lo que podamos analizar, ¿no? Entonces aquí esta pregunta requiere de un análisis, una pregunta interesante por la forma como se ha planteado. Dice, tenía cierta aversión, ¿no?, y han escrito adversión, a los caracoles. Por ello se rehusaba a coger, y se ha escrito con J, uno con las manos. Advirtieron en la beneficencia, ¿no?, cuando debió ser la beneficencia, y luego se ha escrito consanguineidad, cuando debió ser consanguineidad de la familia. Bueno, entonces en la 10 se puede afirmar que, según la gramática normativa, son palabras correctamente escritas. No es cierto porque hemos visto que están todas las subrayadas mal escritas. Son 2 pares mínimos que validan la función distintiva. Vemos que no hay par mínimo. El par mínimo podría ser, por ejemplo, pico y poco, ¿no? Ahí hay una función distintiva de vocales. No se ve ese par mínimo aquí. C.
Desde la perspectiva de la norma ortográfica, son formas incorrectas. Esa es la opción correcta, es la que verdaderamente se observa en estas palabras. En D, todas ellas presentan incorrección respecto a las formas sintácticas. Vemos que la incorrección no consiste en la sintaxis, en la oración, en cómo hemos combinado las palabras, sino en cómo se han escrito. Desde el punto de vista semántico, las dos últimas son sinónimas y eso tampoco es cierto porque no tienen esa relación semántica, no se parecen, el significado no es similar o equivalente. Por ello, como hemos visto, la alternativa correcta en la 10 es la opción C. Ahora, en la pregunta 12, nos piden que reconozcamos consonantes sordas y tenemos que recordar aquí cuáles son las sordas. Recordemos que las oclusivas sordas son pa, ta y ka, que en las fricativas sordas tenemos za, sa, tenemos también fa y por último tenemos ja. En la fricada, ¿no?, que es la única sorda, que sería cha. Todos los demás sonidos son sonoros, las vibrantes siempre son sonoras, las nasales son sonoras, las laterales son sonoras. Entonces acá tenemos que buscar una palabra que tenga solo consonantes sordas. En asalariado está la vibrante y recordemos que las vibrantes siempre son sonoras. Además está la lateral, la L, también las laterales siempre son sonoras. Ahora, de la oclusiva, vemos que la oclusiva da es sonora. Entonces no puede ser la respuesta A. En B, encontramos una lateral, en elemental, una lateral al final, y encontramos dos nasales, además. No es la respuesta. En C, en Asturias, encontramos la sa, que es una fricativa sorda, correcto, ta, que también es una oclusiva sorda, pero encontramos en Asturias una vibrante y las vibrantes son sonoras, ¿no? Por eso no puede ser la respuesta. En caóticos encontramos ka y ka, que son oclusivas sordas. Encontramos ta, que también es una oclusiva sorda. Y encontramos sa, que es una fricativa sorda. La respuesta es D, porque tanto las tres oclusivas que hay como la fricativa son sordas. En demoran encontramos una nasal que es sonora, una vibrante que es sonora y otra nasal que es sonora. Y además la oclusiva también lo es. Como podemos ver en la pregunta 12, siempre hay que recordar, ¿no? Las sordas son, en las oclusivas hay tres, PTK o PATAK, las fricativas za, sa, fa y ja y la africada cha. Todas las demás siempre sonoras. Ahora, en la pregunta 14 tenemos que señalar la alternativa en la cual el acento y el tono cumplen función distintiva. Y recordemos que cumplen función distintiva si una pregunta puede ser dicha como pregunta y a la vez como respuesta. Y en este caso el acento cumplirá función distintiva si es que yo puedo decir la palabra cambiándole el acento. O sea, si es grave la vuelvo aguda. O si es aguda, la vuelvo grave y cambia el significado. En el caso A, pedirá una nueva reunión. Vamos a buscar primero acento, que es lo primero, lo que nos va a ayudar a descartar una respuesta. Pedirá es un verbo. Este verbo es agudo, el acento está en la última sílaba, pedirá. Ese verbo no podemos cambiar el acento, no podemos decir pedirá o pedirá. Entonces, como podemos ver, aquí no cambia el acento. Tenemos que buscar una alternativa donde el acento se desplace. En la B, solo escribe novelas de terror. Solo no puede cambiarse, no hay solo está solo, de solo sin compañía o de solo de solamente, pero solo es grave y nada más, no puede ser aguda. Escribe solo es grave, no puede haber escribe o escribe. Novelas igual y terror también. No puedo desplazar acento. En la C, tenemos el verbo compró. Este verbo compró sí puede cambiar el acento a compro. Una cosa es compró en pasado, tercera persona, él o ella, y otra es compro, primera persona presente. Este verbo sí acepta desplazar el acento. Entonces, sí, el acento cumple una función distintiva. En compro y compró, el acento es un fonema, cumple función distintiva. Ahora veremos si el tono cumple.
esta oración puede decirse como pregunta, ¿compró 2 pares de zapatos? O también se puede decir como respuesta o como afirmación. Compró 2 pares de zapatos. Como podemos ver en la opción C, efectivamente tanto el acento como el tono sí cumplen función distintiva. Recuerden que esta es una pregunta favorita también de exámenes de admisión. En la D, todos regresaremos al amanecer. Aquí no hay ninguna palabra que pueda cambiar el acento. Todos regresaremos, amanecer, no hay forma de desplazar el acento. Y en la E, permanentemente llueve allá, tampoco se puede desplazar el acento en llueve, llueve o haya, o permanentemente tampoco. La única opción que permite desplazar el acento es la opción C y precisamente es la clave correcta de esta pregunta. En la pregunta 15 tenemos que reconocer a la alternativa que contenga solo diptongos, es decir, que no aparezcan hiatos o que no aparezcan triptongos. En la opción A, oímos. Ya al empezar esta opción, esta oración, vemos que aparece un hiato. Oímos, encontramos un hiato. Recuerden ustedes, por favor, que el hiato tiene una vocal abierta, una vocal cerrada que es la I, y la I suena más. Oímos. Aquí hay un hiato acentual. Y nos están pidiendo que solo haya diptongos. En B, eran 3 héroes y encontramos en héroes la O y la E que son abiertas y además son vocales medias. Estas vocales abiertas forman un hiato simple y como hay hiato simple no puede ser la respuesta. En C, estudiaremos de día. Día encontramos una vocal cerrada, una vocal abierta y la que suena más es la cerrada. Encontramos un hiato acentual en la C, por lo tanto no puede ser la respuesta. En D, fue un antiguo refugio de ancianos, sí encontramos diptongos, fue antiguo, refugio, ancianos, encontramos solo diptongos, esta es la respuesta correcta. Y en la opción E, Zoila y María, María debió escribirse con mayúsculas, vamos a corregir, y además encontramos un hiato en la I, entre la I y la A hay un hiato porque la cerrada es la que tiene la mayor fuerza de voz y se ha encontrado con una abierta. Encontramos también un hiato acentual. Por lo tanto, como hemos visto, la opción correcta en la 15 es la D. En la pregunta 17 voy a corregir una palabra para que haya una opción correcta. En la opción A es plataforma, guerra y flecha. Voy a cambiar flecha, la voy a corregir y voy a escribir flete para poder tener una respuesta. Ahora, los dígrafos, que es la pregunta 17, son aquellas palabras, aquellas letras que contienen 2 unidades y que representan un sonido. Por ejemplo, la letra CH, el dígrafo CH, son 2 letras que representan al único sonido ch, al africado ch. Y de esa misma forma tenemos el dígrafo GU, que solo es dígrafo si es que está con la I o con la E. Por ejemplo, representan el sonido oclusivo GA en las palabras guiso o en guerra. Y como podemos observar, la U no suena. Otro dígrafo también es la doble R, que representa solo a la vibrante múltiple. Y entonces, en la opción A vamos a reconocer cuántos dígrafos hay. Recuerden que he cambiado la última palabra flecha por flete. Plataforma no presenta ningún dígrafo, porque las 2 letras PL no representan a un sonido, sino a 2. Cada una representa un sonido. En cambio, en guerra sí observamos el dígrafo GU, porque estas 2 letras solo suenan como un sonido, el sonido GU. Luego está el dígrafo doble R, que suena como una vibrante múltiple, RR, y luego no tenemos más porque he cambiado la alternativa A. Aquí vemos 2 dígrafos.
En la alternativa B encontramos Progreso, Fresa y Averos. Encontramos un solo dígrafo en la letra o en el dígrafo doble L, o el dígrafo doble L o L. Acá tenemos en Llaveros un solo dígrafo. En C, gramo, frasco, paquetes, encontramos solo un dígrafo que es el dígrafo QU, porque suena solo como K, ¿no? La U no suena. Un dígrafo. Y en la opción D, drama, globos, aguinaldo, encontramos un dígrafo que es el dígrafo GU, uno nada más. Ahora, en la E encontramos más, por eso es la respuesta correcta. Tenemos un dígrafo que es CH, que representa ch. Tenemos el dígrafo QU, que representa el sonido k. Y en guirnalda tenemos el dígrafo GU, que representa a gu, nada más. Entonces, en la opción E es donde encontramos más dígrafos. Continuamos con la pregunta 18 y pasamos a otro tema. El tema eran las mayúsculas. Entonces, aquí no hay que marcar, sino tenemos que completar de acuerdo a la puntuación. Recuerden que los signos de puntuación son el punto, también están los signos de interrogación, la coma, el punto y coma. Entonces, saber estos signos, recordar cómo se comportan las letras con estos signos, nos va a ayudar a responder la pregunta 18. Y dice así: A. Tania, ¿puedes ayudarme? Alcánzame esa cajita. Vemos que el signo de interrogación empieza después del nombre, del vocativo. Y como hay una coma antes del signo de interrogación, vamos a empezar la oración interrogativa con minúsculas. ¿Puedes ayudarme? Con minúsculas. Ahora, después viene otra idea, alcánzame. Como vemos, después de ayudarme hay un signo de interrogación de cierre, ¿no? El signo de cierre. Y ese signo de cierre ya presenta su punto al final. Por ello, después de un punto, escribiremos con mayúsculas. Alcánzame se va a escribir con mayúsculas. En B, ¿por qué tantos accidentes? ¿Es problema de los peatones imprudentes? Aquí también escribiremos con mayúsculas es, porque como hemos visto también el signo de interrogación anterior está cerrando con un punto. En C, de los choferes irresponsables, ¿de quién? Está preguntando. Como está empezando el texto, vamos a empezar con mayúsculas, y de quién también con mayúsculas porque hay un punto antes. Luego, D, Portuga, no me mentiste, ¿no? Recordemos que antes del signo de interrogación hay una coma. Siempre que veamos una coma, vamos a escribir con minúsculas, a menos que haya un nombre propio, por supuesto. Y en la E, pero qué alegría verte por aquí. Acá está continuando, ¿no? Pero qué alegría verte. Está continuando la oración, no hay un punto antes, entonces vamos a empezar con minúsculas. No esperaba verte, dice, ¿no? Entonces vamos a escribir con mayúsculas porque hay un signo anterior que está cerrando y que tiene su punto, y es el signo de exclamación. En la pregunta 19 también vamos a completar con las palabras que están entre paréntesis, pero escribiéndolas o con minúsculas o con mayúsculas. Y tenemos en la pregunta, en la opción A, Don Quijote ya no cabalga al lomo de Rocinante. En ambos casos vamos a escribir con letra inicial, mayúscula, porque se refiere al nombre propio, ya sea de una persona o de un animal. Vamos a escribir con mayúsculas. En B, los cronistas que visitaron Pachacámac en el siglo XVI lo llamaron el Agyahuasi. Entonces aquí tenemos el nombre de un lugar que sería Pachacámac. Debe escribirse con mayúsculas. Todos los nombres propios deben escribirse con letras iniciales mayúsculas. Pachacámac. Ahora, lo llamaron así, es como lo han llamado de una forma común, de una forma muy general y genérica. Vamos a escribirlo con minúsculas, Agyahuasi.
la siguiente oración: los manglares de Tumbes se hallan en la provincia de Zarumilla. Bueno, tenemos manglares, que sería el nombre genérico, los manglares, pero el nombre propio sería Tumbes, ¿no? Tumbes sí lo escribimos con mayúsculas. Y el nombre de la provincia, el nombre propio, sí lo escribimos con letra inicial mayúscula, Zarumilla. En D, Caretas anuncia haber encontrado la tumba del guerrillero Luis de la Puente Uceda. Este es un nombre propio, así que el nombre lo escribimos con mayúscula, Luis de la Puente, ¿no? Como ya tenemos el nombre de la persona, que es Luis, ya está dado, de la Puente lo vamos a escribir D con minúsculas. La siempre va con minúsculas, Puente, por ser el nombre, el sustantivo, va con mayúsculas. Si no estuviese Luis, si estuviese solo, de la Puente empezaría con mayúsculas la preposición de. Pero como está el nombre, lo vamos a cambiar a minúsculas. Uceda es el otro apellido, así que también va con mayúsculas. Y en el último caso, Pedro de la Rosa seguirá compitiendo en las carreras automovilísticas, Pedro con mayúsculas, y de la Rosa, de la, como está el nombre de la persona, en bajas, y Rosa, como es el sustantivo, en altas. En la pregunta 20, vamos a leer el texto y responder las preguntas que están aquí. Dice, los primeros homínidos probablemente aparecieron en el territorio de la actual África del Este, los fósiles más antiguos que los biólogos aceptan como pertenecientes a verdaderos homínidos han sido encontrados en Tanzania y Etiopía. Estos fósiles constituyen evidencias de la existencia de varias especies del género Australopithecus. Para que la representación escrita del texto sea correcta, se requiere que se rija por los signos de puntuación, ¿no? La opción sería la A, ya que, como podemos ver, hay puntos, hay signos o hay palabras que deben escribirse de acuerdo a las normas de la puntuación. En la B, solo se escribe Etiopía con mayúscula, esto no es cierto, ¿no? Hay más palabras que deben llevar mayúsculas. Se escriba con inicial mayúsculas Australopithecus, no es la única que debe llevar mayúsculas, sino también hay otras. Solo en un caso se escriba mayúscula después del punto, tampoco es cierto, porque vamos a observar más casos, ¿no? Solo en un caso después del punto, eso no es cierto, ¿no? Sino que se va a ver más casos de mayúsculas. Y en la última, únicamente el término Tanzania se escribe con mayúscula, no es cierto. Podemos ver, eso sí es cierto, que la mayúscula se rige por los signos de puntuación, por las comas, por los puntos, los dos puntos, tienen que ver con qué vamos a escribir estas palabras. Ahora, en la pregunta 21, y también con respecto al texto anterior, debemos escribir con mayúsculas. Como podemos observar, la C y la E son iguales, así que voy a tachar en la alternativa E, voy a tachar la palabra Australopithecus, para que sea la respuesta C. El texto decía, los primeros homínidos probablemente aparecieron en el territorio de la actual África. Y tenemos que escribir con mayúsculas la palabra los, ¿no? Creo que ya estaba escrita. Luego África, del este, también este, porque está designando una zona específica. Luego hay un punto. Luego teníamos los fósiles, los empieza con mayúscula por puntuación, más antiguos que los biólogos aceptan como pertenecientes a verdaderos homínidos, todo está entre comas, las comas no llevan mayúsculas, han sido encontrados en Tanzania con mayúsculas, ¿no? Aquí en realidad debía estar con mayúsculas todo, ¿no? Y han escrito solamente con mayúsculas las primeras palabras de las alternativas y el nombre propio, que sería Tanzania, pero faltó también en Etiopía, ¿no? Y luego hay un punto y dice, estos fósiles constituyen evidencias de la existencia de varias especies del género Australopithecus, que debe escribirse con mayúsculas. Por ello la respuesta correcta es la C. Ahora, continuando en la pregunta 22, vamos a pasar a otro tema de escritura, que ya no es las mayúsculas, sino las tildes. Y tenemos que reconocer la opción
correcta. Tenemos aquí la A, vieron asombrados la participación de Liz. El error está en vieron, porque esta palabra es grave, es vieron, por lo tanto, al terminar en N, no debe llevar tilde. En B, en la situación más difícil, no perdió la fe, se está tildando fe cuando esta palabra no lleva tilde porque la regla general dice que los monosílabos no se tildan. En el siguiente caso tenemos, varios han leído hasta la página 22 y debió tildarse 22 por ser una palabra aguda que termina en S. En el siguiente caso, ayer nos informó cuándo, acá debió tildarse la A y no la U, será la reunión. Por último, el alférez es una palabra grave que termina en Z si lleva tilde del navío, hiato acentual, auxilio aguda a los tripulantes. La opción correcta que sigue todas las reglas de la tildación, todos los tipos de tildes que hay, es la opción E. En la pregunta 26 nos dan un texto y nos piden reconocer las palabras formadas por derivación. Y recuerden que las palabras derivadas son aquellas que se originan en otras palabras. Y aquí tenemos las Islas Ballestas, es un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco. Hasta aquí no encontramos alguna palabra derivada. Luego, están compuestas, ¿no? Tenemos la palabra compuestas, que sí es una palabra que deriva de otra. Por áreas rocosas, rocosas también es una palabra que deriva de otra palabra. Luego tenemos donde se encuentra una importante fauna marina y tenemos marina que se va a originar en mar. Luego tenemos con aves guaneras y tenemos otra palabra que sería guaneras, ¿no? Principalmente, también tenemos aquí principalmente una palabra derivada de principal, destacan las islas Ballestas norte, centro y sur. Hasta ahí no hay más. Están ubicadas, acá tenemos otra que sería ubicadas, que es el participio de ubicar, a media hora de la costa de Paracas y localizadas, que también es un participio de localizar, a 1 hora de Ica. Navegando también encontramos una palabra derivada. Recuerden que los participios, los infinitivos y los gerundios siempre son palabras derivadas. Siempre se forman con sufijos derivativos. Hacia ella se aprecia el candelabro, el cual es un geoglifo y sirve de faro a los navegantes, que viene de navegar. Es el participio activo. Habitan lobos de mar inofensivos, tenemos otro ahí, inofensivos y pingüinos. Entonces, contando, tenemos 10 palabras derivadas, ¿no? 3, 5, 8, 10. Ahora, la palabra importante se parece mucho a navegante, pero no la consideremos una derivada, porque navegante proviene de navegar, el que navega. Pero importante no es el que importa, ¿no? Sino que importante viene de importancia. De importancia se crea importante, ¿no? Por eso no consideramos este término, que podría ser de repente cuestionable, ¿no? Entonces, en la 26 la opción correcta es la D. Ahora, continuando, en la pregunta 27 nos piden reconocer las palabras invariables, pero diferentes. Entonces, vamos a reconocer en la primera línea. El vino es una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación. Eso dice la primera línea. En la primera palabra encontramos un determinante, el. Recuerden que los determinantes son variables. Vino es un sustantivo, también variable. Es un verbo, también es variable. Una bebida obtenida, todas ellas son variables porque son un determinante, un nombre, un adjetivo. Y la palabra invariable es la preposición de. Esa es la primera palabra invariable. ¿Cuáles son las invariables? Las palabras invariables son 3. Preposiciones, adverbios y conjunciones. Eso es lo que tenemos que buscar en esta pregunta 27. Y la primera es de. La segunda palabra invariable es mediante, que es una preposición.
En la segunda línea, alcohólica de su mosto o zumo. La fermentación se produce por la acción metabólica. Aquí encontramos una palabra invariable que es de, nuevamente de, así que ya no la voy a subrayar, no la voy a colocar en un círculo porque no se debe repetir. Luego tenemos o, que es una conjunción. Luego tenemos otra palabra invariable que también se considera los pronombres átonos son invariables, como es el caso de se. Luego tenemos la preposición por, ¿no? Que también es una palabra invariable. En la siguiente línea tenemos de levaduras, ya sabemos que de lo estamos considerando, que transforman un pronombre relativo, también considerado invariable. Los azúcares del fruto, del, acá nuevamente está, pero bueno, no lo voy a volver a considerar. En etanol y el gas, en y. Y luego tiene en forma de en, si no me equivoco ya está, y de también. Dióxido de carbono ya estaba el de. El azúcar y los ácidos ya estaba por ahí y. Que posee también estaba que. La fruta son suficientes para y aparece otra preposición, para el desarrollo de la fermentación, acá sería de, pero ya lo hemos mencionado, pero, ese pero todavía no lo habíamos subrayado, es una suma de factores, de ya lo hemos subrayado, ambientales, clima, lentitud, altitud, horas de luz, de ya estaba y temperatura también ya estaba, entre otros. Entonces, tenemos en total 11. Debería haber, a ver, vamos a ver, 4, 5, tenemos 2, 4, 5, 9, 11, correcto. Las 11 palabras invariables son las que están aquí resaltadas y que no se repiten. Además, por ello la opción correcta es la B. En la 28, continuando, tenemos la pregunta sobre alomorfos. Y es una palabra que siempre nos puede causar un poco de preocupación. Recuerde que el morfema es la idea, el significado. Puede haber morfema de femenino, morfema de negación, morfema de plural, o sea, la idea que tiene ese sonido. Por ejemplo, la S nos da la idea de varios, ese es su significado, el morfema es plural. Entonces, aquí el morfema es negación. El morfo es el sonido que vamos a indicar negación. Por ejemplo, podría ser in, podría ser i, podría ser des. Es el sonido en cada palabra. Y alomorfo son los diferentes, o sea, tienen que haber diferentes. Alo es diferente. Entonces, vamos a ver en la 28. Los niños inquietos se acercaron a un lugar inseguro. Inquieto es que no está quieto. Inseguro es que no es seguro. Aquí vemos que aparecen dos prefijos, están antes de la raíz, pero es el mismo. En la primera palabra inquietos el morfo es in, y en la segunda palabra inseguro el morfo es in. O sea, no son diferentes, son iguales, no puede haber alomorfo. En B, los escasos descuentos dejaron descontentos al público. Acá tenemos descuentos y descontentos, pero vemos que en descuentos no se está hablando, ¿no? En descontentos sí que no está contento, pero descuento que no cuentan, no hay mucha relación. Entonces, no hay aquí tampoco alomorfo de negación. En C, la avecilla volaba cerca del arbolito de bellas florecillas. Aquí no hay nada de negación. Está un alomorfo, sí, pero es de diminutivo, ¿no? Que sería illa, ito, ¿no? Son de diminutivo, no son de negación. En D, el celebérrimo escritor peruano publicó celebérrimo, tenemos un morfo de superlativo y buenísimo otro morfo. Son diferentes morfos de superlativo. Acá hay alomorfos, pero de superlativo. Y en D, el acto ilegal solo pudo ser realizado por un hombre amoral si observamos dos morfos diferentes de negación. Por ello, en la 28, la opción correcta es la E. En la 29, hay que reconocer los morfemas flexivos, o sea, palabras que solo tengan morfemas flexivos y no tengan un derivativo o no presenten de repente el otro tipo de morfemas, ¿no? Que son los derivativos o de repente presenten composición u otro proceso. Aquí nos piden solo flexivos. En la A, cambiaron
al único y mejor entrenador de vóley y tenis. Tenemos la palabra entrenador, que no tiene morfemas flexivos, sino el derivativo. Ador. En B, se va a divertir junto a los cómicos y malabaristas. Malabarista también es una palabra que tiene no solo morfemas flexivos, sino derivativo, malabarista, que hace malabares. En C, el científico experimentado mostró los resultados obtenidos. Hay palabras derivadas como es experimentado y obtenido. En D, se realizaron los censos nacionales. Nacional viene de nación. Y en la última, los ágiles, que solamente tiene el flexivo de número, este es un flexivo. Osos, que tiene flexivo de número y género. Jóvenes, que tiene el flexivo. Cazaban, donde la N es el flexivo amalgama, o todo esto, ¿no? Cazaban. Varias, que tienen un flexivo, dos flexivos de género y número. Presas igual y pequeñas, o sea, solo presentan flexivos estas palabras. Por ello, en la 29 la opción correcta sería la E, no hay derivativos. En la pregunta 30 debemos hacer una aclaración para poder responder esta pregunta, ¿no? Dice, nos dan todo un texto que está entre comillas y luego dice, marque la secuencia correcta y debería ser, escribe verdadero o falso. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a dejar y vamos a mejorar la pregunta. Escribe verdadero o falso. Y vamos a dejar aquí unos espacios para colocar verdadero o falso según lo que se vaya a leer. Y tenemos, cerca de la mitad de los vertebrados que están en peligro de extinción en el mundo viven en islas, donde es más fácil controlar a las especies invasivas que causan su eventual desaparición, según un estudio publicado el miércoles en la revista Science Advances, ¿no? Sciences Advances. Los investigadores responsables de este estudio identificaron y localizaron a todas las 1.189 especies terrestres de anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que se reprodujeron en 1.288 islas. A. Extinción y desaparición son sinónimos, verdadero. B. Desaparición es un antónimo gramatical, o sea, viene de agregarle un prefijo de negación, sí. Porque desaparición es el antónimo de aparición y es gramatical porque se añade un prefijo, verdadero. Rana es hipónimo de anfibios, verdadero. D. Cocodrilo es hiperónimo de reptiles, falso. Porque en todo caso, un hiperónimo es la palabra más grande, ¿no? Los hiperónimos son reptiles o anfibios. Y E, extinción y desaparición son sinónimos antónimos lexicales, falso. ¿Ya? Entonces en la 30 teníamos que hacer esta observación, esta anotación para poder responder tranquilos la pregunta de este párrafo, o de estos dos párrafos, ¿no? Pregunta 32. Vamos a observar las frases nominales subrayadas y vamos a reconocer el sujeto. Alternativa A, sube a tal lugar. Aquí sería circunstancial del lugar. Sube a un lugar. B, nos complace algo. Este sería el sujeto porque vemos que aparece el verbo complacer, que es un verbo de naturaleza mental. Es un verbo en el cual nosotros somos el estímulo, somos el experimentador y el estímulo es la visita. Entonces, ese estímulo va a producir en nosotros algo, el estímulo va a ser el sujeto y nosotros vamos a ser el objeto indirecto. Somos el experimentador y en este caso la visita agradable es el estímulo. Por ello, en estos verbos mentales como me gusta tal cosa, me complace tal cosa, me preocupa tal cosa, esas tales cosas que he mencionado son el sujeto.
y por ello la respuesta sería la B, pero vamos a seguir viendo las demás alternativas. Hacían las tareas en la biblioteca. El objeto hecho es las tareas, acá sería objeto directo. Vamos a escribir en la A, era circunstancial del lugar. En D, el dinero lo depositaron. El dinero lo es lo mismo, es objeto directo. El objeto depositado es el dinero. Lo también es OD. A José le disgustan las bromas. Este es un verbo mental como el que hay en B. Entonces, el sujeto sería las bromas. Y a José y le, que son lo mismo, que son idénticos, serían el objeto indirecto. Entonces, en la 32 hay que tener en cuenta los verbos mentales. Acuérdense, por favor, del verbo me preocupa, me conviene, me complace, me gusta, me disgusta, porque estos verbos tienen como sujeto los estímulos, eso que nos produce placer o nos produce preocupación, alegría o de repente un estado positivo. Bien, ahora en la pregunta 37 vamos a escribir el nombre de la clase de palabra a la que pertenecen las unidades subrayadas. Y aquí tenemos palabras que se parecen. Por ejemplo, en la A, algunos, que indica cantidad, pero indefinida, es un cuantificador, dice, algunos resolvieron muchos problemas. Ambas palabras indican cantidad imprecisa. Ambas palabras son lo mismo. Las dos palabras son cuantificadores indefinidos, pero la primera palabra es un pronombre, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí. La primera es un pronombre. ¿Por qué? Porque no hay nombre. No hay un sustantivo, no nos dice algunos jóvenes, algunos estudiantes, algunos profesores, no nos dice. Como no hay un nombre al lado, solo está la palabra que indica cantidad, es un pronombre indefinido. Ya sabemos que es un cuantificador indefinido. En el siguiente caso, muchos problemas. Como está acompañando a un nombre que es un problema, que son los problemas, un sustantivo abstracto, tenemos entonces, o puede ser también concreto, ¿no? Dependiendo de qué sea un problema, encontramos aquí un determinante, ya que las palabras que acompañan a los nombres son los determinantes. Este determinante también es indefinido. Ambos son indefinidos, pero que sea pronombre o determinante va a depender de si está o de si no está el nombre a su lado. En B, preparó el jugo, determinante artículo, porque está acompañando al sustantivo, determinante artículo. Con 3 kilos de naranja, 3 también es un determinante, está acompañando al sustantivo kilos, pero es un determinante numeral y es de los numerales llamado cardinal. En C, en esta clínica la atendieron muy bien. Encontramos esta, que es un demostrativo y como está con el sustantivo clínica, es un determinante demostrativo. Ya voy a escribir solamente demost. Y luego tenemos la atendieron, pero este la parece un artículo, como en la mesa, la señora, la oficina, pero no puede ser un artículo porque no hay un nombre, entonces solo tiene que ser un pronombre. Este la es un pronombre personal, recordemos que los personales se dividen en tónicos y átonos, y este es un átono. Luego tenemos la siguiente alternativa, que es lo más valioso. Este lo es un determinante artículo neutro, es un artículo porque está con un adjetivo que es valioso. Recuerde que lo cuando aparece con un adjetivo debe ser un artículo neutro. Mi familia también es un determinante posesivo. Posesivo. Y en la última ya lo contrataron, este lo está con un verbo y no hay un adjetivo ahí. No está el adjetivo lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, sino hay un verbo. Entonces es un pronombre personal y sabemos que los personales se dividen en átonos, como es este caso, y tónicos. Átono. Y aquella empresa es un determinante demostrativo. Como podemos ver entonces en la 37 tenemos que reconocer, porque a veces podemos tener pronombres y artículos que se parecen mucho, o tenemos los demostrativos que pueden ser pronombres o determinantes.
Es clave, es fundamental que nosotros sepamos reconocer palabras. ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto, qué palabra es la que está a su lado. En la pregunta 39 pasamos a otro tema también que tiene que ver con los complementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el complemento directo, llamado OD, el atributo, el indirecto, el circunstancial y el predicativo. Vamos a ver, tenemos el caso de contentos y preocupada. Vamos a ver la A y la E. Vamos a ver ambas. ¿Por qué? Porque en ambos casos se trata de adjetivos. Contentos es un adjetivo y preocupada es un adjetivo, es un participio que viene de preocupar, pero además es un adjetivo, que está en grado superlativo y contentos está en grado positivo, ¿no? Recordemos que positivo es cuando el adjetivo está así nomás, no está ni superlativo ni comparativo. ¿Por qué estoy empezando por ellos? Porque hay dos funciones que cumple el adjetivo. Cuando el adjetivo está con un verbo, como ser, estar o parecer, es decir, un verbo copulativo, funciona como atributo. Y vemos que este adjetivo, muy preocupada, aparece con el verbo estar, un verbo copulativo. Por lo tanto, la E corresponde al atributo. Ahora, cuando un adjetivo está con cualquier otro verbo, cuando no nos dice están contentos, no nos dice parecen contentos, son contentos, si no aparece con cualquier verbo, viajar, cocinar, estudiar, los niños viajan contentos, estudian contentos, cocinan contentos, caminan contentos. Cuando está con cualquier otro verbo que sea no copulativo, la función es complemento predicativo. Luego vamos a ver la opción B. Te entregaré los paquetes. Aquí hay tres participantes. Yo, la persona que entregará, los paquetes, que son el objeto entregado, y tú. Pero en vez de tú, aparece el te. Ese te se refiere a tú que vas a recibir el objeto. Recuerden que el sujeto le entrega a una persona, que es el OI, el objeto directo, ¿no? El sujeto entrega el OD al objeto indirecto. El objeto indirecto es la persona que se beneficia, que recibe ese objeto, ¿no? El objeto directo. Entonces acá dice, te entregaré los paquetes. Te es el objeto indirecto que va a recibir los paquetes. Entonces acá tendríamos la B con objeto indirecto. En C, navegaremos en esa canoa, es un circunstancial, sería C4. Y en D, el juez interrogó al delincuente, acá tenemos el objeto interrogado, va a ser el delincuente. Ahora, no se interroga objetos, se interroga personas. La persona interrogada es el delincuente. Recuerde que este delincuente es objeto directo porque podemos reemplazarlo por lo. El juez lo interrogó. Entonces es el objeto directo. Recuerde que el objeto directo es la persona o la cosa que recibe la acción directa, que recibe la acción. O sea, si la acción es felicitar, por ejemplo, entonces va a ser la persona felicitada, porque no hay cosa felicitada, no hay nadie que felicite una cosa, al menos que felicitemos a la institución, que es un grupo de personas. Si el verbo es dibujar, el objeto directo va a ser el objeto dibujado o la persona dibujada, y esto se puede hacer, yo puedo dibujar cosas o puedo dibujar personas, dibujado o dibujada. Si es besar, entonces va a ser el objeto besado o la persona besada. Y si es amar, pues puede ser la persona amada o puede ser el objeto amado, porque hay de los dos, ¿no? El objeto directo siempre recibe y lo reconocemos por estos participios, pensando en ello, ¿no? Es una forma de reconocer el objeto directo que a mí me funciona y que no nos confunde con el OI, que es el que recibe el objeto directo muchas veces, otras veces no, ¿no? Bueno, en 41, escriba a la derecha la clase de verbo de cada oración. Tenemos aquí A, tus respuestas son correctas. Tenemos este verbo que sirve de nexo entre el sujeto y el atributo. Correctas es un adjetivo, entonces este verbo sirve de nexo entre el sujeto y la propiedad. ¿Cómo son las respuestas? Nos está diciendo, ¿no? Nos dice la propiedad de las respuestas. Este verbo es considerado copulativo. ¿Por qué? Porque sirve de nexo entre el sujeto y el atributo.
y el atributo es como es el objeto. B. Caminaremos por esta avenida. Este verbo caminar es uno de los verbos llamados de desplazamiento. Nosotros nos encontramos en un punto A y nos desplazamos al punto B. Otro verbo de desplazamiento puede ser ir, vamos, viajar, que también es de ir de A a B, nadar de A a B. Todo verbo de desplazamiento es un verbo intransitivo, es decir, no acepta, no admite el objeto directo. Por ejemplo, no podemos decir lo caminaremos, lo nadaremos, lo iremos, no podemos decir, nunca aceptan el OD. En C, granizó demasiado en el pueblo. Este verbo granizar es un verbo impersonal, porque nunca acepta la primera persona. No puedo decir yo granicé. Solo acepta la tercera persona, que es la no persona. En un diálogo estoy yo y estás tú que me escuchas. La tercera persona no existe, no cuenta, no está invitada. Por eso la impersonal siempre está en tercera persona. Este verbo impersonal es un verbo meteorológico, climático, y por lo tanto estos verbos siempre son impersonales. D. Ellos viajarán en ese ómnibus. Viajar, este verbo es de desplazamiento, por lo tanto es intransitivo el verbo viajar. Y en la última, Fausto posee una cuenta bancaria. Este verbo es poseer, ¿no? Lo posee, lo tiene, ¿no? Siempre hay un objeto directo, poseer algo. Siempre el verbo poseer es poseer una cosa, un objeto poseído. Es un verbo transitivo porque admite el objeto directo. En la pregunta 42 tenemos que reconocer la opción donde haya un adverbio de cantidad. Y dice, Esteban hablaba demasiado. Demasiado está modificando al verbo hablaba. Recuerden que un adverbio siempre modifica a un verbo o a un adjetivo. ¿Cuánto hablaba? Demasiado. En este caso, demasiado sí está modificando un verbo. Por ello, sí es un adverbio y es la respuesta. En los otros casos, no. Tenemos, se necesitan bastantes palos. Bastantes se refiere a palos, esa es la cantidad de palos. O sea, está modificando a palos, que es un sustantivo. Y un adverbio no modifica un sustantivo. En C, Eduardo le echó demasiada leche. Demasiada indica cantidad, pero está modificando a leche. Y leche también es sustantivo. Por lo tanto, no puede ser un adverbio. En D, se debe consumir poca sal. Poca está modificando a sal, que también es sustantivo y tampoco es un adverbio. Mi tío posee varios terrenos, dice la E. Varios está modificando a terrenos, que también es sustantivo. En estos casos, las palabras varios, pocos, demasiados, bastantes, si bien indican cantidad, al modificar a un sustantivo, están dentro del grupo de los determinantes indefinidos, pero no serían adverbios. En cambio, Esteban hablaba demasiado. Este demasiado está modificando a la acción verbal, a lo que él hacía, que era hablar. Por lo tanto, sí es un adverbio. En la pregunta 43, marque la alternativa que presenta frase preposicional con un significado causal. Y aquí dice, tiene que ingresar con una visa. Con una visa es la frase preposicional porque son 4 palabras que empiezan con una preposición. Sin embargo, su significado no es de causa. En B, le dio dinero para obtener la visa como sea. Este para obtener la visa como sea es una frase preposicional porque empieza con para, pero tampoco está indicando causa. En C, anda dando vueltas por el vecindario. Por el vecindario también es una frase preposicional porque empieza con la preposición por, pero no está indicando causa. En D, los vuelos fueron cancelados por las lluvias. En este caso la frase preposicional es por las lluvias y sí están dándonos la información causal de este predicado. Por eso en la 43 la opción correcta es la D. En la E, por su apoderado, si bien es una frase preposicional, indica el agente y no la causa. En la pregunta 24 tenemos que reconocer una conjunción subordinante.
Entonces, tenemos, Lalo le regaló el juguete que le pidió, ¿no? Aquí encontramos el que está modificando el juguete, por lo tanto es un pronombre relativo. Recuerden, por favor, que cuando tenemos un verbo que está precedido por qué y además al costado hay un nombre, tiene que ser un pronombre relativo. Cuando la palabra que está entre el nombre y el verbo es un pronombre, y aquí nos están pidiendo conjunción. En B, se preparó muy bien para el examen, y en este caso encontramos en la pregunta, en la opción B, encontramos este para, pero que está funcionando como una preposición porque no está enlazando la idea de causa. No hay un verbo adicional. En C, se enfermó porque no fue vacunado. Aquí encontramos el porque que indica causa y es una conjunción subordinante. Las causales, concesivas, finales son subordinantes. En D, se fue, sin embargo, dejó una nota. Este sin embargo es coordinante, ¿no? Es una adversativa. Y unos llegan alegres, otros parten tristes, es distributiva y es coordinante también. Por ello, en la 44 la opción correcta era la C. En 45, elija la alternativa donde aparece el adverbio bastante. Nuevamente se parece a la pregunta 42. Y aquí tenemos oraciones incluso parecidas, ¿no? Ya hablaste bastante, bastante modifica el verbo hablaste. Esta es la respuesta, la A. En B, Elena cree tener bastante tiempo. Bastante está modificando a tiempo, que es sustantivo. En C, se fueron de viaje con bastante temor. Temor también, acá estamos hablando de un sustantivo. Envolvió el paquete con bastante cuidado. Cuidado es sustantivo. Y bastante dinero, pues dinero es sustantivo. En todos los casos, bastante, en todos los casos que no es la A, bastante, es un determinante indefinido, pero en A sí es un adverbio de cantidad. Ahora en la pregunta 47 vamos a identificar las clases de predicado del texto. Y dice, Indesi remitió un documento al Ministerio de Defensa. Vamos a encontrar el núcleo del predicado, que es el verbo remitió. Este verbo es un verbo no copulativo, porque no indica atributos. Tampoco vamos a encontrar el verbo ser, estar o parecer. Entonces, si tenemos un verbo no copulativo, no hay atributo y no hay el verbo ser, estar o parecer, entonces tendremos un predicado verbal, que sería entonces la opción B, la opción C o la opción D. Luego, la segunda idea, el oficio señalaba las locaciones apropiadas. Entonces acá tenemos el verbo que sería señalaba. Este verbo también es un verbo no copulativo. Es un verbo que no nos indica estado, sino que nos indica una acción. Por lo tanto, también es predicado verbal. Y en la última, la costa verde y la base aérea de Las Palmas son sedes aptas. Tenemos el verbo son y tenemos el atributo sedes aptas. O sea, aparece el verbo copulativo y el atributo, por lo tanto es predicado nominal. Como podemos observar, la secuencia sería predicado verbal y predicado nominal. Por lo tanto, la secuencia correcta está en la opción C. Ahora, en la pregunta 48, tenemos que reconocer el sujeto del enunciado que está entre comillas. Vamos a leerlo. Ha aumentado de un modo bastante alarmante en los últimos años el porcentaje de adictos a videojuegos, de acuerdo a los resultados de estudios estadísticos de diferentes centros de investigación. Aquí podemos ver que el sujeto que concuerda con el verbo aumentado, que ha aumentado, es el porcentaje de adictos a videojuegos. Este sujeto es el que ha aumentado. Ahora, el circunstancial podría ser de un modo bastante alarmante. Otro circunstancial en los últimos años. Otro circunstancial de acuerdo a los resultados de estudios estadísticos de diferentes centros de investigación.
Hay varios circunstanciales y el sujeto está en medio. La forma de reconocer este sujeto es de acuerdo a la concordancia y además ver qué es lo que aumenta, ¿no? ¿Qué es lo que está aumentando? Que sería el porcentaje de adictos a videojuegos. Por ello, en la 48 la opción correcta es la A. En 49 hay que identificar la alternativa que presente objetos directos en plural, o sea, más de un objeto directo. En la alternativa a Teresa le agrada bastante la programación de Netflix. Aquí encontramos un objeto indirecto, que es a Teresa, y otro objeto indirecto, que es le. Ahora, en este enunciado, que tiene un verbo mental, como es le agrada, no hay o de, pero sí encontramos el sujeto. El sujeto sería la programación de Netflix. Este sujeto es el estímulo de este verbo de naturaleza mental. Encontramos solo objetos indirectos y sujeto, no hay o de. Esta oración no puede decir se lo agrada, no acéptelo. B. Les mostraron a los arqueólogos lo hallado por Ricardo. Aquí encontramos les, que es el objeto indirecto, a los arqueólogos, que es el objeto indirecto, son los que se benefician, son los que reciben algo, y lo que reciben es lo hallado por Ricardo, ¿no? Solo hay un objeto directo que es lo hallado. En C encontramos el éxito de la actriz radica en su constancia y dedicación. No hay objeto directo, tenemos el sujeto, el éxito radica en, que sería el circunstancial. Y en D tenemos los científicos hicieron un trabajo rápido e impecable. Un objeto directo sería un trabajo rápido e impecable. Un solo objeto directo, no hay dos. Este objeto directo presenta dos adjetivos, pero el único núcleo es trabajo. Y en él los resultados de la encuesta, que sería el objeto directo, se los enviaron a Italia. El otro objeto directo es los. Los enviaron se refiere a los resultados y los resultados de la encuesta. Aquí presenta dos objetos directos con la característica de que primero se ha mencionado el nombre y luego se lo ha reemplazado por un pronombre que siempre va a ser lo o los. Por ello en la 49 la opción correcta es la E, ya que sí presenta dos objetos directos. En la pregunta 51 vamos a reconocer las funciones sintácticas que están presentes en los enunciados y que están subrayados. Luego dice, A, no es sencillo confeccionar un terno para los jóvenes de ahora. Y lo que está subrayado es la proposición subordinada que tiene como marca de subordinación morfológica este infinitivo ar. Esta subordinada funciona como el sujeto. Decimos, eso no es sencillo. Es el sujeto y entonces sencillo sería el atributo. Esta es una subordinada sustantiva en función de sujeto. Y esto corresponde a los últimos temas que hemos visto durante las últimas semanas de las clases. B. Desean reconocer los defectos en el otro. La subordinada es la subrayada y además la podemos apreciar, la podemos reconocer porque aparece con una marca de infinitivo, la terminación er, ar o ir. Esta subordinada funciona como un sustantivo porque podemos reemplazarla por una frase nominal como es eso, desean eso. Y además, esa palabra eso puede ser reemplazada por lo. Y cuando se reemplaza por lo, la función es de objeto directo. Podemos decir lo desean. En C, sería mejor si ustedes elaboran sus propios ejemplos. La subordinada también es una proposición subordinada de menor jerarquía porque aparece el nexo sí. Y entonces tenemos eso sería mejor. Aquí encontramos el verbo copulativo ser, que está de esta forma, sería mejor, como de una manera potencial, y además tenemos mejor, que sería un adjetivo en grado comparativo.
Por lo tanto, lo que está al final sería el sujeto. En D, están cayendo las hojas y las flores de ese árbol. Aquí encontramos este sujeto porque ellas son las que están cayendo, ellas caen. Tenemos también un sujeto en esta oración que está al final, pero no corresponde a una subordinada, simplemente es el sujeto, no presenta un verbo. Y en la época prehispánica los hombres cultivaban menestras, las cultivaban, el objeto cultivado eran las menestras, así que es el objeto directo. En 52, vamos a elegir la opción que presente un predicado nominal, es decir, que debe presentar un atributo de manera obligatoria. A, sé que se han incrementado los gastos. Aquí el verbo es saber. Ese sé con tilde es el verbo saber. No puede ser predicado nominal porque debe tener el verbo ser, estar o parecer y atributo. En B, ¿es fácil reconocer el sujeto y el predicado? Pregunto. Aquí tenemos un verbo copulativo es y además tenemos un atributo que sería fácil, que es cómo es, por lo tanto la respuesta sería la B, ya que contiene un verbo copulativo y un atributo. En la C, algunos han de estar revisando, si bien encontramos estar, forma parte de la perífrasis verbal, han de estar revisando, no forma parte de un predicado nominal porque no hay atributo, simplemente se está indicando una acción que se está realizando o se debe de estar realizando ahora. Y en D, fue molesto su casa. Aquí tenemos molesto, que es un adjetivo, pero no es atributo porque este fue, cuando nos dice a su casa, nos dice que es el verbo ir. Por lo tanto, no puede ser predicado nominal. Y este molesto no puede ser atributo, tiene que ser un complemento predicativo, como hemos visto en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior. Y en E, el álbum está en aquel estante, está es un verbo pero copulativo, pero no tiene un atributo, no tenemos sino de circunstancias del lugar, así que tampoco es considerado un predicado nominal. Por ello, en la 52, la opción correcta sería la alternativa B. 54. Señale la alternativa en la que aparece una oración pasiva refleja. Las pasivas reflejas son aquellas en las cuales el sujeto sin ser animado, va a realizar la acción sobre sí mismo. Por ejemplo, en la A, se saludaron. Aquí sí hay un sujeto animado, hay un sujeto activo, ellos se saludan de manera activa. En B, se compraron una nueva casa, también es activo, comprar algo, comprarse algo es activo. Se difundieron las malas noticias, aquí es pasivo, porque las noticias por sí mismas no se difunden, tiene que haber alguien que difunda las noticias, un diario, las personas, pero como se ha construido la oración, se entiende que las noticias se difundieron solas, pero a la vez son pasivas, porque ellas no realizan la acción. Por ello en la 54 la opción correcta es la C. En la D, se mostraron malhumorados. Esta es una oración intransitiva, ellos se muestran malhumorados, yo me muestro malhumorado, tú te muestras malhumorado. Y en la E, se retiraron, también es una intransitiva, que es activa además, y no hay forma de confundirlas. Hay intransitivas y hay transitivas que llevan ese C, y las pasivas reflejas son aquellas que sin ser animadas, sin ser personas, realizan la acción sobre ellas mismas de manera involuntaria. Ahora, en la pregunta 61 vamos a leer y reconocer la ambigüedad. Ambigüedad es cuando puede tener doble interpretación, de ahí viene ambi, de dos. Tenemos uno en Romanos. Pedro llevó a Juan en su carro. Aquí podemos ver la ambigüedad, está en el pronombre de tercera persona su. Este pronombre suele ser ambiguo porque cuando hay dos personas, como Pedro y Juan, no sabemos a cuál de los dos de tercera persona se refiere con el su. En 2, recuperó pronto su buena salud. Pues aquí este su no es ambiguo porque
no está mostrándonos a dos personas con las cuales podamos tener doble interpretación. En 3, no visita a su amiga por mentirosa. Aquí la ambigüedad es mentirosa porque no sabemos quién es la mentirosa, ¿no? Si es ella o la amiga. En 4, no le dio ninguna ventaja a su rival, aquí su se entiende, y en la 5, sí, el pollo ya está listo para comer, ¿no? Y entonces aquí hay una ambigüedad porque para comer es una expresión que puede entenderse para comer, o sea que el pollo ya va a comer, le toca su comida, o puede entenderse que ya está listo para ser comido, ¿no? Puede entenderse de las dos maneras. Entonces, en la 61, los enunciados ambiguos son 1, 3 y 5 en romanos, por lo tanto la respuesta es la D. En 62, vamos a leer los enunciados y marcar la alternativa donde estén incluidas la frase verbal atributiva. 1. Gerardo está clasificando las estampillas. Esta no puede ser atributiva porque se está indicando una acción, mas no se está indicando cómo es Gerardo, cómo está o qué es. Solo nos dicen qué hace, y cuando nos dicen qué hace es una frase verbal predicativa. En 2, aquellos edificios nuevos son antisísmicos. Aquí sí es atributiva porque nos dice cómo son. En 3, mis primos fueron a la biblioteca. Nos dice qué hacen, pero no cómo son o cómo están. En 4, los hermanos de Fabiola son abogados. Acá sí nos dice qué son. Y en 5, fuimos presurosos, nos está diciendo qué hacen. Por lo tanto, la frase verbal atributiva está en 2 y en 4 en romanos, es decir, en la alternativa C. Ahora, en la pregunta 64 vamos a leer el enunciado o los enunciados y vamos a reconocer qué funciones cumplen las subordinadas sustantivas. Tenemos el primer enunciado, fue maravilloso contemplar el arco iris. Aquí tenemos dos verbos, fue, que es copulativo, y contemplar. De los dos verbos, el subordinado es contemplar por la marca de infinitivo y además también el arco iris, todo ello al juntarse conforman la proposición subordinada. Esta proposición subordinada es el sujeto de la oración que tiene el verbo copulativo y tiene el atributo maravilloso. Entonces, la primera proposición es de sujeto, por lo tanto puede ser o la B o la D. En la siguiente, estaba confiado en que obtendría el primer puesto del campeonato de ajedrez de su colegio. Tenemos dos verbos, estaba y obtendría. De los dos verbos, el que está subordinado es obtendría, porque aparece antes el nexo o la palabra subordinante que. Entonces, toda la proposición sería el primer puesto del campeonato de ajedrez de su colegio. Toda esta proposición, como podemos ver, puede ser reemplazada por eso, estaba confiado en eso. Y esta proposición además tiene antes una preposición. Cuando hay una preposición es complemento. Ya no puede ser objeto directo, no puede ser sujeto, no puede ser atributo, como podemos ver en la anterior. Fue maravilloso contemplar, es sujeto porque no hay preposición. No está de, en, a, no hay nada de ello. En este caso, que obtendría el primer puesto, antes tiene una preposición. Por ello, es complemento. Ahora, tenemos que reconocer que es confiado. Confiado es un adjetivo, es una palabra, es un participio que funciona como un adjetivo. Por lo tanto, la función de esta proposición es complemento de adjetivo. Como podemos ver, la opción D es la que contiene las dos funciones de estas subordinadas sustantivas. Ahora, en la pregunta 65 vamos a reconocer la proposición subordinada en función de sujeto. A. La ilusión de Margarita es, acá viene la subordinada, llegar a ser una gran investigadora social. Recuerden que cuando tenemos la frase nominal, la ilusión de Margarita, el sueño de Margarita, mi objetivo, mi meta es tal, 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 siempre lo que está al final y tiene esa estructura, ¿no? Su objetivo es tal, 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 su meta es tal, 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 siempre va a ser atributo.
En B, será inolvidable. Acá tenemos el verbo copulativo será y el adjetivo inolvidable. Y luego viene la subordinada, asistir a la ceremonia de graduación de Nicanor. Vemos que es la estructura típica de sujeto, donde aparece el verbo, copulativo, el atributo y al final el sujeto. Eso será inolvidable. La opción B es la que contiene una sustantiva en función de sujeto. En la C, los delegados acordaron realizar mañana el sorteo de los partidos. Acordaron eso, ¿no? Los delegados acordaron eso, acordaron algo, lo acordaron. La función es de objeto directo. En D, mis amigos tienen la esperanza de adquirir entradas para el concierto. Aquí encontramos adquirir entradas para el concierto, que sería la subordinada, y antes de esta subordinada está la preposición, entonces no puede ser allí ya sujeto, ni objeto directo, ni atributo, tiene que ser complemento. La esperanza es un nombre, complemento de nombre. Y en la E, ese hombre está seguro de que logrará reparar aquellas máquinas, es la subordinada, antes está el de, por lo tanto es complemento, y seguro es un adjetivo, acá se trata del complemento adjetivo. Como hemos visto, la única alternativa que presenta función de sujeto es 65, en la 65 es la B. En la pregunta 70, vamos a escribir si es correcto o incorrecto el uso de los signos de puntuación, ¿no? De acuerdo a las normas que hemos observado. Y dice, A, muerte, coma, Vinky, Susan, tea time, dos puntos, personajes de Papá Puerco. Aquí tenemos una enumeración y luego del último elemento aparecen los dos puntos. Significa esos dos puntos una explicación, nos están diciendo, te voy a explicar qué es lo que he enumerado. Entonces es correcto, ¿no? Utilizar las comas de enumeración. Acá sería incorrecto si hubieran puesto punto y coma, y es correcto luego explicar qué son estos personajes, ¿no? Correcto. En B, en su desayuno, coma, ¿ya? Bueno, puede ser posible que haya una coma, ¿ya? Es opcional en realidad esa coma, porque es el circunstancial que está al inicio, pero no hay un sujeto, ¿no? Así que está bien. Ingiere dos puntos. Aquí los dos puntos no debieron colocarse porque no se está anunciando, ¿no? Se está cortando. Ingiere tal, se está cortando con los dos puntos. Debió escribirse ingiere lo siguiente. Ingiere 4 alimentos, ¿no? O dar una información de tal forma que sepa que viene una enumeración. La incorrección está en los dos puntos. C, mi música es de raíz latinoamericana. Dijo Elizabeth Morris. Aquí, bueno, está bien que la cita esté entre comillas, pero cuando la cita está primero y luego está la información de la persona y el verbo de comunicación, el verbo dijo, debe emplearse al revés, ¿no? Ya no van los dos puntos, sino colocaríamos una coma, ¿no? Mi música es de raíz latinoamericana, coma, dijo tal, incorrecto. Y si va al revés, Elizabeth dijo, dos puntos, ahí sí estaría bien. En D, acá tenemos, Jeremy Irons actúa de profesor en Tren Nocturno a Lisboa. Las películas no se escriben entre comillas, es incorrecto. Y en la E, se decanta por dos ciencias, dos puntos. Esos dos puntos indican, voy a explicar cuáles son las dos ciencias, la lingüística y la astronomía, correcto. En la pregunta 71 vamos a marcar la alternativa que presente uso correcto de los signos de puntuación. A, él compone sones. Terminó la idea. Luego viene otra idea, tú baladas. Y luego viene otra, Yolandos. Las tres ideas son ideas complejas. ¿Por qué? Porque en la segunda y en la tercera idea ya hay comas. Por lo tanto, aquí, para separar las ideas, debió escribirse el punto y coma, ya que estas ideas son complejas, presentan comas. En B, algo le preocupa porque no pudo dormir. Esta coma delante de porque es válida, ya que
está indicando, en este caso, que es una inferencia, ¿no? Se está infiriendo algo, ¿ya? Algo le preocupa porque no pudo dormir, no es la causa real, sino lo que podemos inferir. Por ello es la respuesta correcta, que haya esta coma. En C, ella que confió en ti está muy decepcionada. Aquí se han omitido las comas que aclaran algo acerca de ella. Estas comas que son típicas de las subordinadas adjetivas explicativas. En D, el mes pasado fue demasiado caluroso. Esta es una oración de predicado nominal que tiene un atributo. Y entonces el sujeto, el mes pasado, no puede separarse con una coma, porque aquí no está indicando una circunstancia, sino nos está dando que es el sujeto de la oración. No puede separarse con una coma. Y en la E, al no tener brazos, Adriana escribe con los pies, falta una coma después de brazos, que es el circunstancial, y es obligatoria porque sí está el nombre de la persona, ¿no? Sí está el sujeto. Como podemos ver en la 71, la respuesta correcta era la B. Ahora, en la 72 nuevamente tenemos también el tema de la escritura, y hay que marcar la respuesta, las correctas y las incorrectas, escribirlas, ¿no? A. En una entrevista, Daniel Stulin dijo ser un ex KGB. Aquí podemos ver que el uso del signo llamado guión es correcto, porque el prefijo que está en minúsculas está formando una nueva palabra por prefijación con las siglas KGB. Ahora, no podemos crear una palabra que tenga tanto minúsculas como mayúsculas. Por ello se separa con guión, es correcto. En B, a fin de año, coma, la selección, sujeto, sub-23, ¿no? Correcto, el guión está empleándose para separar números y letras, es correcto. Ahora una gira. Luego, en la C, el equipo se defendió bien, pero no pudo anotar. Es correcto colocar una coma delante de pero, ya que es un conector y sería la coma de conector. En D, en un verso, Don Ata escribió, gitana, dímelo tú. Aquí vemos que ha faltado un signo, una coma, la coma del vocativo, que debió estar después de gitana, por ello es incorrecto. Y en E, la rinconada, Puno, está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontramos una abreviatura, ¿no? No encontramos una sigla. ¿Por qué? Porque yo leí, está a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una expresión abreviada que debe llevar los puntos, ¿no? Y tendríamos metros sobre el nivel del mar. Por eso es incorrecto. En 73 vamos a elegir la alternativa que presenta uso correcto de los signos de puntuación. Es decir, una de ellas va a ser correcta. Veamos. A. Qué bien compone e interpreta Lucho Quequesana. En esta oración ha faltado colocar los signos de exclamación. En B. Vas a ir al concierto de Depeche Mode, Ernesto. Aquí podemos ver que el signo de interrogación no está considerando al vocativo. Cuando el vocativo va al final, el signo sí debe considerarlo, debe ir al final. Este punto lo quitamos porque no puede haber dos puntos. En C, recordarán al creador del mundo disco, ¿no? Tenemos aquí a la opción Terry Pratchett, que está explicando quién es el creador del mundo disco. La opción correcta es la C. En D, sus amigos, incluido Jorge, se alegraron de su triunfo. Incluido Jorge no debe ir entre paréntesis, sino entre comas, porque es un dato aclaratorio. Recordemos que los paréntesis se usan para indicar ideas alejadas del texto, como fechas, como ciudades, como significados de siglas, o también de repente ideas que aclaren, pero que estén más alejadas del texto. Y en la E, nosotros robamos menos títulos, menos tituló su artículo Álvarez Rodríguez, ¿no? Aquí faltó nosotros robamos menos,
¿no? Debió estar entre comillas porque es el nombre del artículo, tituló su artículo a Álvarez Rodríguez, ¿no? Faltó colocar las comillas porque en todo caso no se entendía. Por ello en la 73 la opción correcta es la C. En la pregunta 78 vamos a reconocer los complementos del verbo. Javier, vocativo. Javier, vocativo. Los turistas me obsequiaron. Los turistas sería el sujeto. Me obsequiaron ayer este álbum fotográfico. Me sería yo, sería el objeto indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque yo voy a recibir algo, yo me voy a beneficiar. Lo que yo recibo es el objeto directo. El objeto obsequiado es el objeto directo. Yo no soy el objeto obsequiado, yo soy la persona que recibe el objeto. El objeto obsequiado es este álbum fotográfico. Ese sería el objeto directo. Y ayer sería el circunstancial de tiempo. Nos piden complementos, o sea, no nos están pidiendo ni sujeto, ni vocativo, no nos piden el verbo. Los complementos serían OI, circunstancial y OD. Vamos a buscar la respuesta. OI, circunstancial de tiempo y OD, ¿no? Entonces sería la respuesta B. 80. Seleccione la alternativa en la que hay dequeísmo. Recuerden que cuando vemos el deque puede estar bien, como también hay casos en los que el deque está mal. Cuando está mal se llama dequeísmo. Cuando está bien no se llama nada, solo está bien. Entonces dice aquí, me convencí de que cuento con buenos amigos. Vamos a ver si este deque está bien o está mal. ¿Cómo saber? Vamos a cambiar el que por la palabra eso. Todo lo que está aquí por eso. Entonces vamos a ver, me convencí de eso. Me convencí de algo. Y vemos que sí suena bien. Por ello le colocamos un check. En la siguiente, tengo la certeza de que bla, 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 bla. Vamos a reemplazar. Tengo la certeza de algo. Es correcto. En la C, estoy seguro de que. Vamos a reemplazar. Sería estoy seguro de eso. Estoy seguro de algo. Es correcto. En D, estoy contento de que ellos. Estoy contento de algo. Correcto. Y en la última, prefiero de algo, no es posible. No se puede decir prefiero de eso o prefiero de algo. O sea, esto está mal. Debió ser solo prefiero que, no de que. Cuando se usa mal el de que se llama dequeísmo y lo que nos piden es reconocer el dequeísmo que está en la opción E. Recuerden que también esta es una pregunta típica de los exámenes, ¿no? Los dequeísmos. Continuamos con la pregunta 82, donde nos piden reconocer pronombres personales átonos. Los pronombres personales átonos son me, nos, te, les, los, se, le, la, las, son los pronombres átonos. Siempre se reconocen porque están dentro del verbo. Cómprame, cómpralo. O además pueden estar antes del verbo. Me compré, lo compré. Vamos a ver aquí. A. Juan trajo varios regalos para ella y para ti. Aquí no aparecen pronombres átonos, sino aparecen los tónicos. El tónico es ella y el otro tónico es ti. En B, Susana me preguntó. Aquí sí aparece un átono, me. ¿Por qué ese átono está con el verbo? Me preguntó. Si la acompañaré, aquí aparece otro átono que es la acompañaré. Está acompañando al verbo acompañar, ¿no? Son proclíticos porque están antes del verbo. En C, ellos te entregarán, aquí está otro pronombre te, los banderines mañana. Este los no puede ser pronombre porque no hay verbo antes, ¿no? Sería un artículo. En D, ellas me informaron, aquí sí, me, porque después está el verbo, que obtuviste una beca. Y en E, José pidió a sus amigos que lo acompañen, lo efectivamente es un pronombre porque está con el verbo al lado. Pero la única opción que presenta pronombres personales átonos en plural, o sea, más de uno, es la B. En 83, indique la opción en la que la palabra casa es el núcleo de la frase nominal. Recordemos que la frase nominal tiene núcleo, tiene modificadores directos, tiene MI. Vamos a ver. A.
el techo de la casa fue reparado ayer. Aquí está la frase nominal que es el techo de la casa. El núcleo es techo. El modificador directo, el. El modificador indirecto, de la casa. No hay casa como núcleo aquí. En B, dejaste el sobre en la casa de Juan. La frase nominal es la casa de Juan. Y el núcleo de la casa de Juan es casa, ¿no? Aquí sí es el núcleo. La respuesta sería la B. Vamos a continuar viendo. Pusieron los cimientos de la casa. Tenemos la frase nominal los cimientos de la casa, donde el núcleo es cimientos. Salió por la puerta principal de la casa. La puerta principal de la casa, el núcleo es puerta. Principal es el adjetivo y de la casa es el MI, ¿no? MD, MI. Y afrontemos los problemas de la casa. La frase nominal es problemas de la casa, el núcleo es problemas. Como hemos visto en el 83, la opción correcta es la B. Ahora en la pregunta 87 nos piden reconocer también un tema que hemos visto mucho, que es la perífrasis verbal. La perífrasis verbal está siempre formada por un verbo auxiliar o pueden ser dos auxiliares o tres. Luego viene un nexo, el cual no siempre aparece. Y luego viene el verbo principal. Ahora, lo que sí es importante es que ustedes recuerden los auxiliares. Deber más verbo. Debo estudiar, debo de estudiar, también aparece. Tener más verbo, tengo que estudiar. Ir a más verbo. Voy a estudiar, voy a trabajar, voy a triunfar. Volver a, que también es un auxiliar que debemos recordar. Volveré a estudiar, empezaré a estudiar, terminaré de estudiar. Son verbos auxiliares que siempre hay que recordar. Entonces aquí, Fausto prometió obsequiarnos. Vamos a ver, ¿podrá ser perífrasis? No, porque prometer nunca es auxiliar. Este no es auxiliar. Tomás debe desarrollar. Aquí sí, debe sí es auxiliar. Esta es la perífrasis. Desea comprar. Esta no, porque desea nunca es auxiliar. Los niños nos pidieron que les demos. Pidieron que les demos. No hay esta perífrasis. Pedir nunca es un verbo auxiliar. Considera que eres. Considera no es auxiliar. Los auxiliares son deber, que vino justo aquí en la opción B. Tener, ir, volver, empezar, terminar, soler, estar y ser son verbos auxiliares. 88. Elija la alternativa donde hay una frase verbal atributiva. Y esa frase verbal atributiva debe tener un verbo copulativo y un atributo. Y ese está en la pregunta, en la alternativa 88. En la 88, entonces, la opción D es la que contiene una frase verbal atributiva porque aparece el verbo copulativo, ha de ser, ya sabemos que esta es una perífrasis, pero el verbo principal, el que nos importa, es ser. Y además contiene un atributo, es decir, nos dice cómo es. Por ello, la opción correcta en la 88 es la D. En la A, el verbo fui no es copulativo, es el verbo ir a un lugar. En B, el verbo estar no es copulativo, es parte de toda la expresión estar pintando. En C, los niños fueron también es el verbo ir. Y en E, los viajeros han sido guiados, es una pasiva. Y recuerden que las pasivas no son atributivas. En 89 tenemos que reconocer una subordinada adverbial. En la A es de sustantivo, eso es probable, ¿no? La subordinada es que viaje en diciembre. Esta subordinada es sustantiva, eso es probable. En B, le pedí que me acompañe mañana, le pedí eso, también sustantiva. En C, trabajé o trabaje como, bueno, no sé qué decía, trabajé debe ser, que ya le quité la tilde. Trabajé como no lo había hecho antes, trabajé así. Este es un adverbial que está modificando a trabajar. ¿No? Nos dice cómo trabajé, por lo tanto ese adverbial de modo es la respuesta. En la D, la verdad es esa, también sustantiva, ¿no? Podemos reemplazarlo por eso o esa. Y en la E, leeré los libros que me dejaste ayer, se refiere a los libros. Es como si dijésemos leeré los libros me dejaste ayer. Lo unimos y decimos leeré los libros que me dejaste ayer. Ese que se refiere a los libros, es adjetiva. Entonces tenemos la A sustantiva,
La B, sustantiva. La C es la adverbial, es la clave correcta. La D, sustantiva. Y la última es adjetiva. Y recuerden que esos son los últimos temas que hemos visto, ¿no? Por eso hay que hacerlo uno por uno. En la pregunta 90 tenemos que reconocer los pronombres átonos. Y dice, le dije que se los daría hoy. ¿No? Aquí encontramos los pronombres átonos, que serían le, se, los y hoy, ¿no? Acá en realidad tendríamos que reconocer que hay más de dos, ¿no? Le, se y los. En B, Ana y yo los vimos en el café. El único pronombre átono es los, ya sabemos que son átonos porque hay un verbo antes. Siempre hay un verbo antes, ¿no? En el siguiente caso, a ti te agrada ese perfume. Ti no es átono, tiene fuerza, ti. Incluso le ponemos tilde a veces, nos confundimos, ¿no? Este te sí es átono, está antes de un verbo. Ella trae lo suyo y yo lo mío, ¿no? Acá no encontramos pues un pronombre átono, ¿no? Sino que se está encontrando un determinante. Y en lo siguiente, aquellos buscaron lo mejor, tampoco encontramos un determinante. Por lo tanto, en la 90 la opción correcta es la A. En 91, ¿en cuál de las siguientes alternativas la sustantiva es una subordinada de sujeto, ¿no? Una subordinada sustantiva de sujeto? La ilusión de Miguel es esa, ese es atributo. La primera es atributo. Tengo la seguridad de algo, complemento de nombre. La propuesta de algo es interesante, ¿no? La propuesta de tal, tal, tal es interesante, complemento de nombre. Mis amigos me informaron algo, me lo informaron, objeto directo. ¿Será beneficioso eso? Eso será beneficioso, sujeto. La respuesta correcta en la 91 era la E. En la 93 vamos a reconocer los casos de homonimia parcial. Y en este caso vamos a encontrar, la homonimia parcial es cuando son de diferente clase. Por ejemplo, deja el sobre, que es un sustantivo, sobre la preposición. Encontramos aquí una homonimia parcial porque sí se parecen, suenan igual, pero son de diferentes clases de palabras. Y también tenemos cabo en el cabo con una pala, cabo de cavar y en el cabo, que sería en el extremo, con una pala. Acá tenemos un sustantivo y un verbo. Como podemos ver, aquí hay dos opciones correctas, ¿no? Tendríamos que cambiar la alternativa, pero yo voy a decidir pues mencionar que son las dos. En la pregunta 94, y ya con estas dos terminamos, tenemos que escribir el sinónimo. El sinónimo de embuste sería engaño o trampa. De traidor sería desleal. De profusión sería abundancia. De avaricia sería mezquindad. Y de letargo, modorra. En el caso 95 tendríamos que buscar los antónimos complementarios. De infausto, feliz. Si no es infausto, es feliz. O es infausto o es feliz. De soberbia, sencillez, ¿no? O modestia también, ¿no? De impertinencia sería prudencia. Aquí no podría ser pertinencia, ¿no? Porque si no sería su antónimo gramatical. De mediocridad sería excelencia. No nos han dado un espacio, pero bueno, lo vamos a escribir ahí al costado. Y de hipocresía, su antónimo sería sinceridad. Y de esta forma terminamos los ejercicios que hemos seleccionado. Bueno, jóvenes, hemos concluido las preguntas seleccionadas para el repaso y también hemos concluido las semanas de las clases mediante esta modalidad virtual.
Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta experiencia y espero que les haya servido para hacerse más responsables y motivarse hacia ustedes mismos por el aprendizaje. Les deseo todos los éxitos y si Dios quiere nos volveremos a ver quizás de manera presencial. Que les vaya bien.